esta clase teórica vamos a ver algunas de las características del policial negro, lo vamos a comparar con algunas de las características del policial clásico y también vamos a ver algunas de las características del policial latinoamericano, especialmente aquel que se produjo alrededor de la década del 70 en adelante. En los orígenes del género negro, que los podemos ubicar en los Estados Unidos en la década de 1920, es decir, apenas finalizada la Primera Guerra Mundial, hubo una revista llamada The Black Mask, que fue una revista fundamental, porque fue la revista que publicó los primeros escritos, los primeros cuentos pertenecientes al género negro, muchos de ellos después llevados a la pantalla grande. En ese contexto y en esa década de 1920 está marcada por un contexto histórico de crisis, por la corrupción de las instituciones y por el desencanto y el fatalismo tras la Primera Guerra Mundial. Esta vertiente de policial, este policial negro que nace en esta década, surge un poco como alternativa a la vertiente clásica o a la vertiente también llamada inglesa o al policial de enigma, todas denominaciones que ofician como sinónimos de lo que era hasta ese momento un tipo de policial, el único tipo de policial hasta la aparición del policial negro. En realidad ese policial clásico, el policial original, aquel que surge con los cuentos de Edgar Allan Poe, por ejemplo Los crímenes de la calle Morgue o La carta robada, tiene una figura de un detective que es un detective aficionado, es decir, es un detective que no recibe un salario por su investigación, sino que es más bien un puro razonador, un detective que resuelve los casos a la distancia, sin correr riesgo alguno, sentado en su sillón y analizando la escena del crimen, revisando esa escena del crimen, y justamente por ser un puro razonador, por poseer el don de la inteligencia y el uso de la deducción, es un personaje diferente del resto, en particular diferente de su asistente. El asistente por lo general más bien se identifica con el lector, es decir, de una inteligencia media, y a pesar de tener todas las pistas y todos los datos y los detalles ante la vista, no puede resolver el caso. Por eso mismo la figura del detective, el puro razonador o la pura inteligencia, esa figura del detective puede efectivamente resolver el caso y ve lo que nadie ve, y se da cuenta de aquello que nadie había visto, que nadie había observado. En el policial clásico el crimen se resuelve usando la razón y la lógica. En este sentido no hay trampas hacia el lector, es lo que se denomina fair play o juego limpio. Todas las pistas están, en principio, arriba de la mesa. Lo difícil es poder armar, justamente, poder resolver el enigma o el crimen. El mundo del policial clásico es un mundo tradicionalmente ordenado, donde las instituciones y la justicia funcionan, donde en principio no hay problemas, pero en ese mundo ordenado, en ese mundo donde la justicia y las instituciones funcionan, de pronto hay un determinado crimen, hay un determinado hecho que rompe con la lógica, que desafía a la lógica y que es más bien una excepción en esa sociedad armoniosa, en esa sociedad ordenada y en esa sociedad racional. Justamente por eso es un policial de enigma. Ahora bien, una vez resuelto ese enigma, por supuesto que por el detective, el mundo del policial clásico vuelve a funcionar. Es como si hubiese una pequeña pieza defectuosa, algo que no funciona, y una vez encontrada y extraída esa pieza, la máquina vuelve a funcionar. Es decir, en el policial clásico el problema es el individuo y no la sociedad. En el caso del policial negro, por ejemplo, la figura del detective contrasta con el detective del policial clásico porque se trata de un detective asalariado, es decir, es un detective que no investiga por pura pasión, sino que lo hace por un sueldo, por un salario. Por eso la importancia del dinero en el caso del policial negro. Al mismo tiempo, en el policial negro la acción desplaza al misterio, es decir, se trata de un género en el que no hay enigma, no es importante mantener el enigma ni el misterio. De hecho, podemos
saber quién cometió el crimen en la segunda o en la tercera página, por ejemplo, justamente porque lo importante es la acción y el dinamismo de las acciones. Hay una serie de cosas que van sucediendo, por lo general a mucha velocidad, con mucho dinamismo, y en el caso del policial negro no se busca un culpable, es más, muchas veces el culpable queda impune, muchas veces el crimen no se resuelve en la justicia. Justamente, y esta es una de las diferencias importantes con el policial clásico, se trata de un mundo corrompido en el que las instituciones no funcionan como debería, no hay justicia estrictamente y por lo tanto muchos de los crímenes quedan impunes o no se resuelven. Al mismo tiempo, la cadena de los crímenes es por lo general una cadena económica. Se trata de robos, de estafas o de extorsiones, justamente porque el dinero es, como dice Piglia en uno de los textos, el que legisla la moral, es decir que muchos de los personajes se mueven estrictamente por dinero. Por una necesidad narrativa del género, el detective, que como dijimos antes es un asalariado, es decir que cobra un sueldo por su trabajo, el detective en la mayor parte de los casos es incorruptible, dado que si no lo fuera, justamente dejaría de investigar y el crimen no podría resolverse o no podría seguir adelante a la investigación, lo cual narrativamente sería un problema. Por eso la necesidad de que el detective no se deje corromper. Y por último, como una de las características importantes, el crimen en el policial negro está ligado a motivaciones sociales, es decir, a diferencia del policial clásico, aquí el problema es la sociedad y no los individuos, o más bien, las conductas de algunos individuos no son más que el reflejo de lo que está pasando en la sociedad. En algunos de los textos que nosotros vamos a leer, por ejemplo en Luna Caliente de Mempo Giardinelli, o en el cuento de Roberto Bolaño, El policía de las ratas, o en El náufrago de las sombras de Carlos Dámaso Martínez, se observa que estos textos pertenecen al policial negro claramente, por ejemplo, por una atmósfera, por una ambientación que tiene que ver con o lo mafioso, o lo criminal, o lo corrupto, es decir, ahí hay un tipo de policial o hay una ambientación muy característica del policial negro, y, por ejemplo, para ver también algunas variantes, en el cuento El perjurio de la nieve de Adolfo Bioy Casares también tenemos un policial con algunas características propias del policial negro, pero en ese caso un poco más mezclado quizás con el género fantástico. Es decir, hay un hecho que es el hecho central del cuento que no se explica mediante la razón o que no se explica mediante la lógica, y hay un personaje que oficia de detective sin ser un detective estrictamente, accede a la verdad de ese hecho buscando precisamente una explicación o una lógica. Es decir que también los policiales, aún dentro del policial negro, tienen muchas diferencias, por ejemplo, en cuanto a la figura del detective, por ejemplo, en cuanto a la ambientación o al tipo de conflicto o al tipo de resolución, hablando en términos narrativos. En el caso del policial negro en Latinoamérica, es un género que tiene algunas variantes o algunos rasgos particulares de identificación con respecto a lo que es el policial negro en los Estados Unidos. En muchos casos, el género se adapta a la realidad latinoamericana, es decir que esto se hace principalmente por un tema de verosimilitud, porque si no, no sería creíble un policial escrito en Latinoamérica con el lenguaje o con los detectives más característicos del policial negro estadounidense. Una de las características u otra de las características del policial negro latinoamericano tiene que ver con la frecuente ausencia de la figura del detective. No es que no haya detective en ningún caso, porque en algunos casos sí hay, pero no es una figura tan clásica, no es una figura que aparezca de manera tan recurrente como en el género norteamericano. Al mismo tiempo, en el policial negro latinoamericano hay un mayor peso narrativo del contexto social, y esto se ve, por ejemplo, en las múltiples referencias que hacen estos policiales a las dictaduras latinoamericanas. Es decir, aquello que en el policial estadounidense
significaba una sociedad corrupta donde no había justicia. En el caso de Latinoamérica, en muchos casos, tiene que ver, se hace referencia a las dictaduras justamente como los procesos de ruptura de la democracia en donde la justicia no está garantizada y donde frecuentemente se persigue a los propios ciudadanos. Esto muchas veces trajo algunas confusiones respecto de decir que el policial negro es un género realista, y las confusiones siguen hasta hoy, y se dice que es un género realista, se suele decir eso, porque justamente se reflejan ciertas situaciones propias de la realidad latinoamericana. Sin embargo, no es siempre o no es necesariamente un género realista. De hecho, ese constante dinamismo de las acciones, esa enorme cantidad de sucesos que van ocurriendo, el modo en que están narrados, el tipo de diálogo que tiene el género, hace difícil verlo en realidad como un género realista, en el sentido más estricto de la definición o del término, de un género o de un tipo de realismo como el solo reflejo, el mero reflejo de la realidad, digamos. Es difícil, más allá de que esto se sigue discutiendo, es difícil ver al policial negro como un género absolutamente realista. En conclusión, podríamos decir que el policial es un género o una matriz narrativa muy permeable porque toma elementos de otros géneros, porque los resignifica, porque los transforma. Por ejemplo, el género fantástico, por ejemplo, el género maravilloso, como sucede en el cuento de Bioy Casares, El perjurio de la nieve. También otra de las conclusiones sería el tema del dinamismo de los géneros, es decir, los géneros no son estáticos, no son los mismos de una vez y para siempre. El policial no es el mismo en su surgimiento que a lo largo de los años y a lo largo de su evolución. Y también habría que poner de manifiesto algunas de las discrepancias teóricas en torno del vínculo policial y contexto social, es decir, lo que decíamos antes precisamente. El policial no refleja el contexto social, no es que simplemente o no es que quiera denunciar un contexto social, no es precisamente una literatura de denuncia, sino que más bien es una literatura que puede tomar elementos de un contexto histórico para, a partir de allí, crear una historia de ficción. Y por último, los debates en torno del realismo de los que hablamos antes. Es decir, como van a ver en la bibliografía, hay distintas opiniones, pero existe la creencia de que el policial negro es realista por sí, es inherentemente realista, algo que podemos problematizar y podemos trabajar en los distintos textos viendo que esto no sucede siempre de esta manera, o al menos no necesariamente. Espero que les haya servido y nos vemos la próxima.